¿Te has preguntado alguna vez por qué el diablo se interesaría por un cuerpo sin vida? ¿Por qué Satanás pelearía con el mismísimo arcángel Miguel por el cuerpo de un hombre que ya había muerto? ¿Y si te dijera que detrás del cuerpo de Moisés había un misterio tan profundo, tan relevante para el reino espiritual, que incluso el infierno tembló al saberlo? Un secreto que muy pocos conocen. Un secreto que, si tú logras discernir hoy, puede darte una comprensión celestial de por qué estás siendo tan atacado justo ahora. Sí, estás a punto de entrar en un estudio que no solo responde una duda bíblica antigua, sino que abre los ojos del espíritu a una realidad que afecta directamente tu vida, tus luchas, tus pruebas y tu propósito eterno. El video de hoy recibirás un mensaje de Dios directo a tu corazón. No llegaste aquí por casualidad. Esta palabra es una respuesta a tu oración. Suscríbete al canal y recorre con nosotros caminos de fe, esperanza y transformación. Dios tiene más que revelarte, y cada video puede ser la clave de tu milagro para traer paz y tranquilidad a tu vida. Pero primero, suscríbete al canal para que podamos seguir compartiendo mensajes que fortalezcan tu fe y bendigan tu vida. Muchos creen que cuando morimos, todo termina. Pero la historia del cuerpo de Moisés revela que incluso después de la muerte, hay batallas que todavía se libran en el mundo invisible. ¿Quieres saber por qué? ¿Quieres entender lo que realmente significa esto para ti, para tu llamado, para la guerra espiritual que tú mismo estás viviendo? Hoy el Espíritu Santo te va a revelar por qué Satanás no puede tolerar que tú cumplas tu propósito divino. Y si te quedas hasta el final, lo que descubrirás no solo te impactará, sino que podría cambiar tu forma de ver tu propia vida espiritual para siempre. Pero antes de empezar, quiero invitarte a hacer algo que tiene poder espiritual. Comenta la frase: mi cuerpo y mi alma le pertenecen a Dios. Escríbelo como un acto de fe, como un compromiso espiritual. Esa frase no es casualidad. Tiene una conexión directa con el mensaje de hoy. Dale me gusta a este video. ¿Por qué? Porque cada me gusta obliga a YouTube a mostrar este mensaje a más personas que están luchando en silencio, esperando una palabra de Dios. Cuando tú haces eso, te conviertes en parte activa de este ministerio. Estás evangelizando con un clic, y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Muchas personas no tienen una iglesia cerca, y este canal se ha convertido en su refugio espiritual. Tú puedes ser un faro de luz al formar parte de esta comunidad. Reflexiona un momento. ¿Qué pasaría si el cuerpo de Moisés fuera solo un símbolo de algo mayor? ¿Y si Satanás lucha tanto por lo que parece muerto, porque teme lo que puede volver a la vida en manos de Dios? La penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave para entender por qué ciertos ciclos en tu vida aún no se cierran y cómo romper con eso. Así que no te vayas, acompáñame hasta el final, porque este viaje es una revelación que solo pocos están listos para recibir. Y ahora, con tu alma abierta y tu corazón listo, comencemos con el estudio. El cuerpo como territorio espiritual. Moisés, un símbolo de herencia celestial. En el breve y enigmático versículo de Judas 1:9, se nos revela una escena espiritual asombrosa. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, aquí no hay metáforas, no se trata de una visión, es un hecho espiritual registrado en la palabra. Una batalla celestial por el cuerpo físico de un hombre de Dios. La pregunta inevitable es: ¿por qué? ¿Qué valor tenía ese cuerpo para que el diablo se atreviera a pelear contra uno de los principales príncipes del cielo? El cuerpo de Moisés no era simplemente carne y hueso. Era territorio ungido. Era el símbolo viviente de una misión cumplida en obediencia a Dios.
Moisés no solo había guiado al pueblo de Israel, había sido el portador visible de la gloria de Dios en la tierra. Su cuerpo, marcado por años de encuentros sobrenaturales, desde la zarza ardiente hasta el Sinaí, estaba impregnado de la santidad de una vida consagrada. Era en sí mismo una reliquia espiritual, y Satanás sabía que ese cuerpo podría ser utilizado para desviar al pueblo o corromper la memoria de la fe. El enemigo quería el cuerpo de Moisés para usarlo como un ídolo, un señuelo, una trampa, porque donde hay adoración verdadera, el enemigo siempre intentará infiltrar la idolatría, pero Dios lo impidió. El arcángel Miguel luchó por lo que a Dios le pertenece. Aquí viene la enseñanza poderosa para tu vida. Tu cuerpo también es territorio espiritual. No es casualidad que enfrentes enfermedades, ataques al descanso, cansancio inexplicable. Satanás quiere adueñarse del templo donde habita el Espíritu de Dios. Tu cuerpo es templo, altar, instrumento de propósito. Y si Moisés, aun después de morir, fue objetivo de un ataque, cuánto más tú que estás vivo y ungido por el Espíritu. A veces no entendemos por qué hay luchas tan intensas contra nuestra salud, nuestra estabilidad emocional o incluso nuestro ánimo. Pero si tú estás bajo un llamado divino, tu cuerpo se convierte en un campo de batalla. El apóstol Pablo dice en Romanos 12:1, «Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios». Satanás lo sabe, y por eso quiere llevar tu cuerpo al cansancio, al pecado, al desgaste, a la desesperanza, porque si logra doblegar tu cuerpo, apagará tu llama espiritual. Pero escucha esto, si Dios envió al arcángel Miguel para defender el cuerpo de Moisés, Él también envía ángeles para cuidar de ti. No estás solo. Si el infierno te ha identificado como amenaza, es porque el cielo ya te ha identificado como hijo. Hoy, el Espíritu Santo quiere que entiendas que tu cuerpo importa, que debes consagrarlo, protegerlo, respetarlo, que el ataque físico que enfrentas tiene raíces espirituales, y que así como el cuerpo de Moisés no fue entregado a la oscuridad, tampoco lo será el tuyo. Ora con fe. Señor, consagro mi cuerpo a ti, que sea instrumento de tu gloria, nunca trofeo del enemigo. Defiéndeme como defendiste a Moisés, lucha por mí como luchaste por él. Y ahora, prepárate, porque lo que viene en el siguiente tópico revelará por qué el enemigo teme tanto lo que tú cargas por dentro. El monte de la muerte y la promesa no cumplida. ¿Por qué Moisés no entró a Canaán? Pocas historias nos golpean el corazón como esta. Moisés, el siervo fiel, el líder de la liberación, el hombre que habló con Dios cara a cara, muere sin entrar a la tierra prometida. En Deuteronomio 34, 5, 6 leemos: «Y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy». ¿Puedes imaginarlo? Después de todo su esfuerzo, después de años guiando a un pueblo rebelde, Dios mismo lo entierra. Este detalle es poderoso. Nadie sabe dónde está su tumba. ¿Por qué? Porque Dios quiso proteger su cuerpo. Y eso solo tiene sentido si entendemos que había un propósito eterno en ese ocultamiento. Aquí se conecta la escena del libro de Judas. Satanás quería ese cuerpo porque sabía que el pueblo podría convertirlo en un objeto de adoración. La figura de Moisés era tan fuerte, tan central en la historia de Israel, que una tumba visible se habría convertido en un lugar de peregrinación idolátrica. El enemigo siempre buscará pervertir lo sagrado. Lo que Dios levantó como profeta, Él intentará transformarlo en ídolo. Ahora reflexiona en esto.
¿Cuántas veces el enemigo ha intentado usar algo sagrado de tu vida para desviarte del propósito? ¿Cuántas veces ha querido tomar tu historia, tus dones, incluso tus heridas, para usarlas en tu contra? Moisés murió en el monte Nebo. Desde allí vio la tierra prometida, pero no entró. Esa escena habla a millones de creyentes que, como él, han caminado en obediencia, pero sienten que aún no han entrado en la plenitud de lo que Dios prometió. Y aquí viene la revelación. La muerte de Moisés no fue el fin de su historia. Años más tarde, en Mateo 17:3, Moisés aparece vivo junto a Elías en la transfiguración de Jesús. Sí, Moisés entró en la tierra prometida, no en los días de Josué, sino en los días del Mesías. Lo que parecía negado fue cumplido a su tiempo. Lo que parecía enterrado fue glorificado en la presencia del Hijo. Estás viendo lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. No todo lo que parece perdido está muerto. No todo lo que fue postergado fue cancelado. Lo que Dios prometió, lo cumplirá. Aunque no sea como tú esperas, aunque parezca tarde, aunque parezca enterrado. Satanás luchó por el cuerpo de Moisés, porque no entendía los tiempos de Dios. Y hoy el enemigo también lucha por tu vida, por tu cuerpo, por tu fe, porque tampoco entiende lo que el cielo está a punto de hacer contigo. Pero tú no morirás fuera del propósito. Tú también verás la promesa cumplida. Dios tiene su tiempo y tú tienes un destino sagrado. Comenta con fe. Aunque tarde, Dios cumplirá su promesa en mí. Y prepárate, porque en el siguiente bloque vamos a descubrir por qué el enemigo no solo quiere tu cuerpo, sino tu legado. El legado que el infierno no puede detener. Moisés, la voz que nunca murió. Cuando Moisés murió, su cuerpo fue ocultado, pero su voz, su autoridad, su legado, siguió resonando por generaciones. Su vida no terminó en una tumba anónima. Comenzó a vivir en la conciencia del pueblo, en las Escrituras, en los profetas, en Jesús mismo, que dijo, la ley vino por medio de Moisés. Juan 1:17. Moisés no fue solo un hombre, fue una palabra encarnada de parte de Dios para una generación. Y esa palabra era tan poderosa que el enemigo sabía que, si lograba corromper su memoria, sembraría confusión en el pueblo. Por eso luchó por su cuerpo, porque el cuerpo de Moisés era el último vestigio visible de una voz profética que nunca se había apagado. Ahora, escucha esto con el alma. Tú también cargas un legado. Tú también tienes una historia, una voz, una herencia espiritual que puede marcar generaciones después de ti. Y por eso Satanás te ataca tanto. Él no solo quiere verte caer hoy, quiere que tu voz se pierda, que tu historia sea olvidada, que tu testimonio se apague. Pero el mismo Dios que protegió el cuerpo de Moisés está protegiendo tu nombre, tu propósito, tu herencia. Mira lo que dice Proverbios 13:22. El hombre de bien dejará herencia a los hijos de sus hijos. El enemigo teme a los cristianos que viven con conciencia de legado. Porque cuando tú entiendes que no estás en esta vida solo por ti, sino por los que vendrán después, te vuelves peligroso para el infierno. Moisés no vivió para él, vivió para abrir camino. Y tú estás llamado a lo mismo. Abrir caminos para otros, liberar a quienes aún están en esclavitud, dejar una huella de fe que inspire a los que vengan después. ¿Te das cuenta de lo que está en juego? Si Satanás logra destruir tu fe, hoy puede enterrar el legado de bendición que tu familia, tus hijos, tu iglesia necesitan. Pero si tú permaneces firme, si tú entiendes que eres más que un cuerpo, que eres un testimonio vivo, entonces te vuelves intocable por el fuego del cielo que te cubre. Ora así: Señor, guarda mi testimonio, que mi vida no sea
solo para mí, sino para las generaciones que vendrán. Que mi voz nunca se apague y que mi legado sea santo, eterno y victorioso. Y escucha esto con atención. La lucha que enfrentas ahora no es por lo que eres hoy, sino por lo que estás destinado a dejar cuando ya no estés. En el siguiente bloque descubriremos algo aún más impactante. Cómo Dios usó a Moisés, incluso después de muerto. ¿Y por qué eso tiene que ver con los momentos en que tú piensas que todo ha terminado? El Dios que usa lo que el mundo cree terminado. Moisés en la transfiguración. La historia de Moisés no terminó en el monte Nebo. No terminó cuando su cuerpo fue ocultado. No terminó cuando su tumba quedó sin nombre. La historia de Moisés renació siglos después, en un monte completamente distinto, el monte de la transfiguración. Mateo 17, 2, 3 nos dice, «Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías, hablando con él. Moisés está allí, aparece junto al Mesías». Después de siglos de silencio, Moisés vuelve a escena, glorioso, vivo, presente, y entra finalmente en la tierra prometida, pero no con Josué, sino con Jesús. Esta escena es una declaración de Dios. Lo que tú creíste que había terminado, aún está en mis planes. La muerte de Moisés no fue un punto final, fue un punto y seguido en la historia divina, y eso cambia completamente nuestra forma de ver nuestras propias caídas, interrupciones y silencios. Escucha con atención. Hay cosas que el mundo ya dio por perdidas en ti. Sueños que parecieron morir, llamados que parecieron apagarse, palabras proféticas que se desvanecieron en el tiempo. Pero Dios no ha terminado contigo, aún lo que ha sido enterrado. Dios puede usarlo para su gloria, porque Él es el Dios que llama lo que no es, como si fuera. Es el Dios que puede usar una tumba sin nombre para revelar una gloria sin medida. ¿Sabías que tus peores temporadas pueden ser parte de tu transfiguración espiritual? ¿Que tus silencios más dolorosos pueden preparar tus apariciones más gloriosas? Moisés fue rechazado por el pueblo muchas veces, luchó con sus propias debilidades, no cruzó el Jordán y sin embargo, fue escogido para estar junto a Jesús en una de las escenas más sagradas del Nuevo Testamento. ¿No crees que Dios también puede hacer algo así contigo? Tal vez estás en una etapa donde sientes que no avanzas, que tus errores te alejaron del propósito, que el tiempo te venció. Pero el Espíritu Santo te dice hoy, tu historia aún no ha terminado. Hay una gloria reservada para ti que no has visto. Así como Moisés apareció en gloria, así tú también serás restaurado en tu propósito. No importa cuánto hayas perdido, no importa quién te olvidó, Dios no ha terminado su obra en ti, y su gloria aún te espera. Declara con fe, Señor, aunque el mundo diga que mi historia acabó, yo creo que tú apenas estás comenzando. Úsame, aun cuando me sienta olvidado. Glorifica tu nombre en mí y prepárate, porque el próximo bloque te revelará cómo el enemigo teme no solo lo que tú haces, sino lo que tú representas. Y ahí entenderás por qué la guerra por tu vida es tan intensa. Eres una amenaza incluso en silencio. Lo que Moisés representaba en el reino espiritual, Moisés había muerto. Su cuerpo estaba oculto. Su voz terrenal había callado. Pero el infierno seguía temblando. ¿Por qué? Porque no era solo lo que Moisés había hecho, sino lo que representaba. Su vida era un símbolo viviente de liberación, de pacto, de obediencia radical al Dios vivo. Cada hebreo libre, cada palabra de la Torá, cada altar levantado en el desierto, llevaba la huella de su obediencia. Moisés representaba algo que el enemigo aborrece, un ser humano que obedece a Dios hasta el final.
El enemigo no teme a los cristianos que solo hablan. El enemigo no tiembla por los que solo escuchan. Él teme a los que obedecen, a los que callan, pero caminan, a los que no necesitan aplausos, pero siguen la nube y la columna de fuego día tras día. Moisés no fue perfecto, pero fue fiel, y por eso, aún muerto, representaba algo eterno, un hombre que no se rindió hasta el último suspiro. Escucha esto. Tú también representas algo que el infierno odia. Tu vida es símbolo de restauración. Tu historia es testimonio viviente de la gracia. Tu proceso es una declaración de que Dios no ha terminado con sus hijos. A veces no entiendes por qué te atacan, por qué te rechazan, por qué te persiguen. Pero tal vez es porque representas algo que los demás no pueden explicar. Tu presencia incomoda, tu resistencia es evidencia, tu fe constante es un grito silencioso que proclama: Dios sigue siendo Dios. Por eso Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. No se puede esconder una ciudad situada sobre un monte. Mateo 5:14. No puedes esconderte, porque fuiste creado para representar al reino. Y eso, querido oyente, te vuelve una amenaza natural para el infierno. El cuerpo de Moisés ya no hablaba, pero su legado seguía gritando: Jehová es fiel. Tú tal vez estés en una temporada de silencio. Tal vez no estés predicando, tal vez estés en un valle emocional o espiritual. Pero aunque ahora no hables, tú representas algo sagrado. Y eso ya es suficiente para que Satanás te odie. El enemigo teme que tu sola existencia sea un faro para otros. Teme que tu vida sea un espejo que refleje la gloria de Dios. Teme que, aún en medio de tus luchas, otros vean tu fe y crean. Ora con el alma: Señor, aunque el enemigo me acuse, yo represento tu fidelidad. Aunque el mundo me rechace, yo represento tu verdad. Que mi vida te honre, aún en mis silencios. Y ahora, abre el corazón, porque lo que descubrirás en el próximo bloque te mostrará cómo incluso el castigo de Dios a Moisés escondía una bendición secreta. Cuando el castigo es redención, el amor oculto tras la corrección a Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés que no entraría en la tierra prometida por haber golpeado la roca en vez de hablarle, Números 20:12, muchos vieron en eso un juicio duro, incluso injusto. Después de todo lo que Moisés había hecho, ¿no merecía ver cumplida la promesa? Pero aquí viene una revelación poderosa. Lo que parecía un castigo era en realidad una forma de redención. Sí, Moisés desobedeció. Pero la corrección de Dios no era rechazo, sino protección de su gloria. En Deuteronomio 32, 51, 52, Dios le explica la razón: porque me fuisteis infieles entre los hijos de Israel. Por tanto verás la tierra delante de ti, pero no entrarás allá. A primera vista, parece el final triste de un gran hombre de Dios, pero al mirar desde la eternidad, entendemos otra cosa. Moisés no fue excluido, fue reservado. Dios no lo dejó entrar en Canaán, porque lo estaba preparando para aparecer gloriosamente en el monte de la transfiguración, junto a Jesús, en la tierra prometida del nuevo pacto. ¡Qué acto de amor tan profundo! Mientras el pueblo entraba a una tierra física, Moisés era trasladado a una herencia eterna. Aquí hay una lección para ti, amado oyente. A veces Dios te niega algo, porque tiene algo más alto reservado para ti. Sí, lo que estás viviendo ahora puede parecer un castigo. Tal vez perdiste algo, te cerraron una puerta, te sentiste excluido o descalificado. Pero el Espíritu Santo te dice hoy: lo que no entendiste como pérdida es solo una protección para llevarte a una gloria mayor. ¿Y si la puerta que se cerró fue para que no te desvíes del camino eterno? ¿Y si la lágrima que lloraste
fue para evitar una caída más grande. Moisés fue disciplinado, pero no abandonado. Fue corregido, pero no olvidado. Fue apartado, pero para algo más glorioso de lo que él mismo imaginaba. Dios no te corrige para destruirte, te corrige para glorificarte. Y si permaneces fiel, aunque no comprendas todo ahora, un día te aparecerás junto al Mesías en su gloria. Tu proceso no es castigo, es preparación. Ora con humildad. Padre, aunque no entienda tus caminos, confío en tu corazón. Si me corriges, es porque me amas. Si me detienes, es porque me estás guardando. Yo espero en ti. Y ahora, abre tu espíritu para lo que viene. El próximo bloque te revelará cómo el nombre de Moisés está ligado al mismo plan redentor de Jesucristo, y cómo tú también estás incluido en esa cadena eterna de propósito. De Moisés a Jesús, la promesa que pasó por el fuego y llegó hasta ti desde el principio. Moisés no fue simplemente un líder, fue un símbolo profético del Redentor que vendría. En Deuteronomio 18:15, Moisés dice: «Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis». ¿Sabes a quién se refería? A Jesús. Moisés no solo liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, sino que prefiguró la obra que Jesús haría siglos después: liberar al mundo de la esclavitud del pecado. Moisés levantó una serpiente de bronce para sanar al pueblo. Jesús fue levantado en una cruz para sanar al mundo. Moisés subía al monte a recibir la ley. Jesús subió al monte para dar gracia y verdad. Moisés ofrecía sacrificios de animales por el pecado. Jesús se ofreció a sí mismo como el Cordero Eterno. ¿Ves la conexión? Moisés no es solo una figura del pasado. Él fue un canal profético a través del cual Dios nos anunció a Cristo. Y aquí viene lo más poderoso. Si tú estás unido a Cristo, tú también formas parte de esa cadena profética. Tú también estás llamado a anunciar redención, a liberar cautivos, a proclamar esperanza. Satanás luchó por el cuerpo de Moisés porque su vida estaba ligada al plan de redención más grande de todos los tiempos. Y si hoy tú estás bajo ataques, es porque tu vida también está conectada con algo eterno que el enemigo quiere interrumpir. Tu testimonio puede ser la puerta de salvación para otros. Tu proceso puede anunciar la gloria de Dios en medio del dolor. Tu obediencia puede preparar el camino para que otros conozcan a Jesús. Así como Moisés preparó el camino para el Mesías, tú estás preparando el camino para el regreso del Rey. No te menosprecies, no digas, yo solo soy uno más. Tú eres parte de la misma narrativa divina. Tu historia está entretejida con el propósito eterno de Dios que comenzó con Moisés y culminará con la venida gloriosa de Cristo. Ora con propósito. Señor, gracias por incluirme en tu plan eterno. Que mi vida sea un eco del cielo. Que mis pasos preparen el camino para tu gloria. Úsame como usaste a Moisés y no te vayas, porque en el próximo bloque descubrirás cómo Dios oculta lo que es valioso no para esconderlo, sino para protegerlo, y cómo eso explica muchas de las temporadas oscuras por las que has pasado. Lo oculto por Dios es lo más valioso. ¿Por qué nadie encontró el cuerpo de Moisés? La Biblia dice en Deuteronomio 34:6, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. ¿Sabes quién lo enterró? Dios mismo. No fue un hombre, no fue una nación, no fue un profeta. Fue el propio Dios quien descendió y sepultó a su siervo en un lugar secreto. ¿Por qué? Porque lo que es precioso para Dios, Él mismo lo guarda. Lo que está marcado por su gloria, lo protege del peligro de ser mal usado. Satanás sabía que si encontraba ese cuerpo, lo podía convertir en un ídolo.
El pueblo tenía tal admiración por Moisés que si encontraban su tumba, seguramente habrían construido un templo, lo habrían adorado, y su memoria habría sido corrompida. Por eso Dios lo escondió. Esta verdad se aplica también a tu vida. Hay temporadas en las que Dios te oculta no para castigarte, sino para preservarte. Tal vez tú has sentido que nadie te ve, que no avanzas, que tus dones están enterrados, que tus oraciones no se oyen. Pero el Espíritu Santo te dice, no estás enterrado, estás escondido, y cuando llegue tu momento, resplandecerás. Moisés fue escondido por Dios, y siglos después reapareció en gloria en el monte de la transfiguración. Del anonimato al monte sagrado, del silencio a la revelación, de la tumba secreta al rostro radiante junto al Salvador, así también será contigo. Dios no ha terminado. Él te está formando en secreto para revelarte en su tiempo, y cuando te revele nadie podrá apagar tu luz, porque Él mismo fue quien la encendió. Y si lo que hoy parece olvido es la incubadora de tu llamado, David fue ungido rey y luego enviado al anonimato entre ovejas. José soñó con grandeza y luego fue arrojado a una prisión. Moisés fue príncipe y luego pastor en el desierto, y todos ellos fueron preparados en lo oculto antes de ser exaltados en lo alto. Isaías 49:2 dice, en la sombra de su mano me escondió. No es el olvido, es la sombra de su mano. No es rechazo, es cobertura. No es entierro, es siembra. Ora con esperanza. Señor, aunque no me vean, tú me ves. Aunque no me escuchen, tú me formas. Aunque me ocultes, es porque tienes un tiempo perfecto para mí. Confío en tu proceso. Y ahora, prepárate, porque el bloque 10 es el cierre. Allí traeré una conclusión poderosa, una llamada a la acción transformadora y una frase especial para que los que llegaron hasta aquí se identifiquen como los elegidos de esta generación. Lo que Satanás no pudo tener, Dios lo glorificó. Llegaste hasta aquí, escuchaste cada enseñanza, te sumergiste en el misterio de un cuerpo oculto, una tumba sellada, una guerra invisible, y ahora lo sabes. El diablo no peleó por el cuerpo de Moisés solo por odio, sino por temor. Porque lo que Moisés había sido, lo que representaba y lo que aún sería, era más grande que la muerte, y ahora mírate a ti. Tal vez tú has sido golpeado, ignorado, silenciado. Quizás pensaste que Dios había terminado contigo, pero esta es la palabra final del Espíritu Santo para ti hoy. Lo que yo escondí, lo glorificaré. Lo que el enemigo codició, yo lo santifiqué. Lo que parecía perdido, solo estaba siendo preservado por mi mano. Tú eres valioso para Dios, tanto que el infierno ha querido destruirte, tanto que el cielo ha decidido protegerte. El cuerpo de Moisés no fue abandonado, fue custodiado, fue defendido por ángeles, fue reservado para gloria. Así también lo es tu vida. Si llegaste hasta aquí, no es por casualidad. Este mensaje fue preparado para ti. Esta revelación fue dirigida a tu espíritu. Y si tu alma lo recibió, es porque formas parte del remanente que Dios está levantando en esta generación. Haz esto ahora mismo para sellar tu compromiso espiritual con esta palabra. Comenta la frase: lo que Dios guarda, nadie lo puede profanar. Yo soy de su gloria. Con esta frase estás diciendo al cielo y al infierno que tu vida, tu cuerpo, tu historia y tu futuro están bajo custodia divina. Dale me gusta a este video, no solo por gratitud, sino por misión. Estás ayudando a que este mensaje llegue a otros cuerpos, a otras almas, a otras vidas que el enemigo quiere destruir. Tu clic puede ser el grito que despierte a otro hijo de Dios. Suscríbete ahora mismo si no lo has hecho, no por rutina, no por hábito.
Hazlo por fidelidad a tu fe, porque cuando te unes a este canal, te unes a una comunidad que cree, que ora, que espera, que se levanta. Si estás aquí, es porque Dios te trajo. Y si Dios te trajo, es porque todavía tiene algo poderoso por hacer contigo. No ignores la señal, no pospongas tu entrega. Este mensaje fue un llamado y tú lo escuchaste. Antes de despedirnos, recuerda esto. Así como Moisés fue usado en vida y glorificado después de la muerte, Dios usará tu presente, sanará tu pasado y glorificará tu futuro. No le temas al silencio, no le temas al valle. Tú estás bajo la sombra del Altísimo. Quédate unos minutos más en silencio. Deja que la música de este video llene tu habitación. Respira profundo y en ese instante agradece a Dios. Dile con tus propias palabras: gracias, Señor, por hablarme. Gracias por defenderme, como defendiste a Moisés. Yo soy tuyo. No pauses el video todavía. Deja que el Espíritu Santo complete lo que comenzó en ti hoy. Gracias por llegar hasta el final. Pocas personas lo hacen, y eso dice mucho de ti. Eres parte de los elegidos. Eres parte de los que aún tienen oídos para oír lo que el Espíritu dice a la Iglesia. Nos vemos en el próximo estudio, y hasta entonces, permanece bajo la sombra del Omnipotente.